En un impactante informe, nos adentramos en el inquietante mundo de las policías femeninas envueltas en demandas legales y las asombrosas repercusiones que siguen. Acompáñanos mientras descubrimos una fascinante historia de estas oficiales, sus acciones controvertidas y las batallas legales que enfrentaron. Así que, mantente sintonizado y comencemos la historia de hoy. Érase un abrasador día de julio en 2020, la reluciente comunidad insular zumbaba con anticipación por una muy esperada fiesta en la piscina. Arika Waters, una enérgica joven de 27 años, se destacaba como la única oficial de policía negra en toda la isla. A pesar de su reciente contratación como empleada estacional, sin ningún beneficio o ventaja, su personalidad vibrante y su capacidad natural para establecer conexiones la convirtieron en un faro de camaradería. El amable anfitrión de esta extravagante celebración no era otro que Jeremy Berman, un destacado detective dentro del departamento. Ubicada en una carretera privada con vistas a la serena extensión del lago Erie, la morada de Berman irradiaba un aire de opulencia. Entre los animados invitados, su adorada esposa y su joven hijo se regocijaban en las festividades, pero Jeremy mismo parecía obsesionado con Arika Waters, cuya radiante presencia se realzaba con un fluido vestido amarillo. Mientras la pareja encontraba refugio junto a la invitadora piscina, Arika, con un destello de esperanza en sus ojos, confiaba a Berman su aspiración de obtener un puesto a tiempo completo en el departamento. Berman, íntimamente familiarizado con figuras influyentes en el gobierno de la aldea, se ofreció a utilizar sus conexiones y avalar su candidatura. Mientras tanto, en la barra junto a la piscina, el capitán Matthew Mariano, un observador perspicaz, escrutaba la situación que se desarrollaba ante él. Su mirada experimentada discernió que Arika había disfrutado un poco demasiado de las bebidas disponibles, lo que hacía que su discurso apenas fuera comprensible. Habiendo crecido cauteloso de lo que él y otros llamaban bebidas de Berman, bebidas tan potentes que incluso él, el capitán, había descartado discretamente 2 de ellas durante la fiesta, Mariano actuó con precaución. Pero nadie sabía que estas aparentemente inocuas interacciones en la fiesta en la piscina desencadenarían una serie de eventos con consecuencias de gran alcance. Bajo las sábanas, con una Gatorade fría en la mano, Waters tecleaba en su teléfono, ansiosa por compartir su reciente peripecia con sus amigos. Presumía que acababa de tener una íntima pasión con el individuo más adinerado de la isla, segura de que él satisfaría todos sus deseos. Un rato después, un inesperado mensaje de Berman iluminó su pantalla. Él le informaba que estaba pasando cerca del alojamiento, la residencia donde ella y sus compañeros de trabajo vivían. Un sentido de anticipación recorrió sus venas mientras se subía a su vehículo, y se alejaba hacia el apartamento de su amigo. Una vez más, sus deseos se entrelazaron en un ardiente baile. Sin embargo, antes de que transcurrieran 20 minutos, se encontró de vuelta en el alojamiento, con sus emociones fuera de control. Abrumada por sus pensamientos, Waters buscó consuelo en una conversación con su amiga de confianza, Monifa Lamar. Vulnerable y angustiada, se confesó a Monifa, compartiendo su sensación de explotación. Siguió una avalancha de mensajes de texto, un torrente de emociones y intentos de procesar los desconcertantes eventos que habían ocurrido. A través de la perspectiva de sus amigos, revisó gradualmente su evaluación inicial del encuentro. Le cayó la ficha de lo enredada que se había vuelto en la red de Berman, prisionera de su percepción de su influencia y poder en la isla. En un mensaje de texto a una amiga, describió la experiencia como un asalto sexual debido al título laboral, sintiendo que había sido manipulada. Waters cargaba con el peso de 3 acusaciones anteriores de agresión sexual, en las que situaciones que involucraban algún grado de consentimiento habían derivado en encuentros violatorios. Lamentablemente, no se había tomado ninguna medida legal en ninguno de esos casos. Cuando una amiga preocupada sugirió denunciar el incidente con Berman, ella desestimó la idea, resignándose a simplemente convivir con ello. Era consciente de su consumo excesivo de alcohol, reconocía su vulnerabilidad y lamentaba, no voy a pasar por ese proceso otra vez. ¿Quién me creería? Sin embargo, al día siguiente, Waters encontró consuelo en la voz reconfortante de un amigo, un médico de emergencias en la isla. Él la animó a compartir su experiencia, revelando que la policía local tenía un historial de negligencia en casos de agresión sexual. Armada con una nueva determinación, el médico le proporcionó a Waters la información de contacto de la sargento Amy Gloor, una oficial conocida por manejar asuntos sensibles en la oficina del sheriff del condado de Ottawa, que abarcaba Put-in Bay. A pesar de entender que, a ojos de la ley, podría no ser considerada una víctima ideal, Waters anhelaba expresar su dolor, buscando justicia por las injusticias infligidas. En lo profundo de su ser, quizás también esperaba rectificar las injusticias que había sufrido de niña, heridas que habían quedado sin reconocer. Estoy perdida, no sé qué hacer, pero no puedo ignorarlo, confió a Gloor durante su conversación telefónica. Transmitió su convicción de que Berman tenía su trabajo en sus manos, diciendo, esto no es aceptable. Tienes autoridad sobre mí.
Algo sucedió y no puedo recordar todos los detalles. Aunque Waters evitó pronunciar la palabra violación, optando en su lugar por describirse como alguien que había sido completamente aprovechada, Gloor reconoció la gravedad de su angustia. Sin dudarlo, organizó que Waters se sometiera a un examen de violación en el continente, dando los primeros pasos cruciales hacia la justicia. Finalmente, Waters accedió a otorgar a la oficina del condado de Ottawa el permiso para examinar sus registros telefónicos, con la esperanza de que proporcionaran la evidencia necesaria para respaldar su estremecedor relato. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Enfrentará consecuencias? ¿Se descubrirá su engaño? Bueno, no tienes idea de lo que sucederá después. Mira el vídeo hasta el final, y sé testigo del clímax de primera mano. Gloor, la periodista tenaz, se preparó para lo que podría ser una entrevista crucial con Berman. Determinada a desentrañar la verdad detrás de los desconcertantes eventos, se acercó a él, armada con sus preguntas. Sin embargo, para su decepción, Berman optó por no proporcionar respuestas, dejándola con aún más intriga e incertidumbre. Antes de mucho tiempo, se produjo un desarrollo inesperado. Berman decidió ponerse en licencia administrativa. Necesito distancia de la situación, explicó más tarde, para asegurarme de que se resuelva adecuadamente. Pasaron 2 días y un mensaje inesperado apareció en el teléfono de Waters. Era un mensaje de texto de un oficial de Put-in-Bay, preguntándole por su bienestar. Adjunto al mensaje había una captura de pantalla que mostraba una entrada del registro del Tribunal de Plis Comunes del Condado de Ottawa. Waters lo estudió detenidamente, frunciendo el ceño con confusión. Las palabras en la pantalla revelaban una sorprendente verdad: había sido acusada de un delito grave, hacer alarmas falsas. La acusaban de denunciar un delito que nunca ocurrió, siendo plenamente consciente de la falsedad. El peso del cargo la amenazaba con una sentencia de hasta 18 meses de prisión. Curiosamente, las acusaciones provenían de la oficina de Dave Yost, el respetado fiscal general de Ohio. Poco después, Waters se encontró confinada entre las paredes de la cárcel del condado de Ottawa, un lugar que le resultaba familiar debido a su trabajo. Sin embargo, esta vez no estaba allí para detener a sospechosos, sino para enfrentar las consecuencias de las desconcertantes acusaciones. A medida que las esposas se apretaban alrededor de sus muñecas, su derecho a portar un arma de fuego le fue revocado al instante. Afortunadamente, se le otorgó libertad temporal más tarde ese día, pero bajo estrictas condiciones de fianza. Esas condiciones le prohibieron salir del estado, poner un pie en un bar, estar fuera después de las 10 p.m. o tener cualquier forma de contacto con su presunta víctima. En un cruel giro del destino, el magistrado de la corte había escrito a mano el nombre de Jeremy Berman junto a la palabra víctima, complicando aún más la enredada red que había atrapado la vida de Waters. Con una determinación inquebrantable, Waters había logrado superar la exigente academia de policía mientras trabajaba como conductora de Uber. Fue un camino desafiante que había tomado, pero siguió adelante, impulsada por su sueño de servir y proteger a su comunidad. Sin embargo, el destino parecía decidido a poner a prueba la resiliencia de Waters. Una acusación de delito grave proyectó una sombra oscura sobre sus aspiraciones, llevando a Uber a poner fin a regañadientes a sus días como conductora. Sin los ingresos constantes en los que confiaba, su estabilidad financiera se derrumbó como un castillo de naipes. El peso de la incertidumbre presionaba sobre sus hombros mientras buscaba refugio en viviendas públicas. Su futuro, una vez prometedor, pendía de un hilo. Mientras Waters lidiaba con las circunstancias sombrías, un destello de esperanza surgió de una fuente inesperada: la oficina del fiscal general. Le presentaron una propuesta: si se declaraba culpable y renunciaba a su certificación policial obtenida con tanto esfuerzo, evitaría la inquietante perspectiva de la prisión. La oferta le ofrecía una oportunidad de libertad, pero Waters, con una feroz determinación ardiendo en sus ojos, se negó a comprometer sus principios. El fiscal general permaneció en silencio, su postura envuelta en misterio. Las noticias de la situación de Waters se propagaron por la ciudad, capturando la atención de Jessica Dress, la respetada alcaldesa de Put-in-Bay. La alcaldesa, conocida por su agudo juicio y compasión, quedó sorprendida por el giro de los acontecimientos. No pudo evitar empatizar con Waters, un espíritu tenaz atrapado en el implacable agarre de una tormenta imprevista. El viaje de Waters tomó un giro oscuro cuando se encontró enfrentando cargos que mancharon su historial previamente impoluto. El Estado la acusó de hacer una denuncia falsa, un delito menor, y del grave cargo de manipulación o fabricación de pruebas físicas, un delito grave. Alegaban que había solicitado un examen de violación que realmente no necesitaba, una afirmación que Waters negó con vehemencia. En medio de la creciente presión, Waters finalmente tomó la difícil decisión de declararse culpable del cargo menor del delito. En un pequeño rayo de luz, la acusación accedió a retirar el cargo grave, ofreciéndole una chispa de esperanza en medio de la adversidad. Sin embargo, la justicia, parecía, tenía un alto precio que pagar.
El martillo cayó y Waters fue condenada a pasar 6 largos meses tras las frías rejas de la prisión. El peso de su castigo parecía injusto, un golpe agonizante a su espíritu. El mundo fuera de las paredes de la prisión seguía girando, pero Waters estaba encerrada, sus sueños de servir a la comunidad indefinidamente postergados. 3 años de libertad condicional se cernían por delante, un recordatorio constante del arduo camino que había recorrido.